Shalom, Levavot Mekayevin. Continuamos con la serie del Shir Hashirim. En esta oportunidad vamos con la introducción al cuarto cántico. Hasta este momento tenemos una excelente imagen de Shlomo HaMelech, un rey excepcional que busca a Dios incesantemente, consiguiendo incluso profetizar 3 veces. Pero no toda su vida fue de color rosa. Tuvo un bajón espiritual muy fuerte y sobre esto escribió este cuarto cántico del Shir Hashirim. En el libro de Melahim I se narra la vida y el final del reinado de Shlomo HaMelech, Primera de Reyes, lo cual servirá como introducción al cuarto encuentro que tuvo con Dios. Estos capítulos fueron escritos antes de que Shlomo HaMelech escribiera el cuarto cántico del Shir Hashirim. Por ello es conveniente explicar este episodio para comprender mejor el cuarto cántico. Y se engrandeció el rey Shlomo más que todos los reyes del mundo, en riqueza y en sabiduría. Y toda la gente de la tierra buscaba el rostro del rey Shlomo para escuchar su sabiduría que puso Dios en su corazón. Estos traían cada hombre su presente, utensilios de plata, utensilios de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, año con año. Esto es de Melahim I, capítulo 10, versículos 23-26 a 26. Shlomo HaMelech había demostrado poseer una sabiduría sin igual, reconocida por todo el mundo. Además, todos sabían que dicha sabiduría había sido un regalo de Dios, pues era extraordinario el modo en que dirigía su reino y los equilibrados juicios que emitía. Por ello, muchos poderosos viajaban por largo tiempo para verlo, para platicar con él o incluso poner a prueba su sabiduría. En cualquiera de los casos, siempre venían acompañados de un presente que corresponde a un rey de tal poder y magnificencia. El resultado fue que Shlomo superó a todos los reyes sobre la tierra en riqueza y sabiduría. La posición económica del reino que gobernaba debía ser muy boyante. Reunió Shlomo carruajes y jinetes. Él tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes. Puso el rey la plata en Jerusalén como piedras por su abundancia. La procedencia de los caballos que tenía Shlomo era de Egipto. Melahim I, capítulo 10, versículos 26 a 28. La descomunal cantidad de caballos que Shlomo había amasado era sorprendente. Además, aunque parece increíble, el versículo testifica que la riqueza en la que vivía la gente bajo el régimen de Shlomo era tan elevada que la plata, pese a ser un metal precioso, no representaba un valor especial. De hecho, muchas personas lo consideraban como piedras. Y el rey Shlomo amó a numerosas mujeres gentiles y a la hija del faraón, Moabiot, Amoniot, Adomiot, Setniot y Gitiot. De los pueblos que dijo Dios a los hijos de Israel, no vayan a ellos, y ellos no vengan a ustedes, pues ciertamente inclinarán vuestro corazón tras sus dioses. Con ellas se unió Shlomo para amar. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Este nuevo capítulo de la vida de Shlomo HaMelech opaca el brillo de sus acciones anteriores, pues el gran rey de Israel tenía una grave debilidad, sentía una atracción muy especial por las mujeres gentiles. Según otras explicaciones, lo que Shlomo HaMelech buscaba en realidad era cimentar la paz con todos los pueblos vecinos de Israel, por lo que debía desposar a las princesas de cada país. De este modo, el rey de cualquiera de los países vecinos jamás declararía la guerra, ya que su esposa del soberano al que atacaría. No obstante, el versículo claramente afirma que de cualquier manera las amaba. Según la segunda explicación, aunque en un principio se casó con ellas por política, finalmente las amó. De entre las muchas princesas que había desposado, destacaba una, la hija del faraón. Esta mujer era muy especial en su vida y posteriormente fue una de las grandes causantes de su desgracia. La primera pregunta que resalta es cómo es posible que Shlomo HaMelech se haya casado con mujeres. La respuesta es simple, evidentemente primero las convirtió al judaísmo y solo después las desposó.
La Torá en Devarim 17, versículos 16-17, prohíbe al rey de Israel amasar grandes cantidades de caballos, de esposas o de riqueza, oro y plata literalmente. Como lo indicaron los versículos anteriores, Shlomo HaMelech incurrió en estas tres prohibiciones. Además, la Torá especifica que el motivo por el cual prohíbe al rey tener grandes cantidades de caballos es para evitar que su gente viaje a Egipto, para conseguirlos y así mantener una estrecha relación con ese país. Tal como leímos anteriormente, los caballos de Shlomo provenían precisamente de Egipto, y esa relación causó que finalmente se casara con la hija del faraón. Él tuvo 700 mujeres princesas y 300 concubinas. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Parece increíble, pero el versículo atestigua que Shlomo HaMelech tuvo un total de 1000 mujeres. Antes que nada, es importante definir lo que significa concubinas y por qué dicha traducción no es apropiada para la palabra pilagshim, la cual es la palabra hebrea con la que se designan a las 300 mujeres del rey. La definición de concubina, según el diccionario, es la mujer que convive con un hombre sin estar casados. El judaísmo prohíbe rotundamente unirse a una mujer sin estar casados, como lo establece Maimónides. Antes de la entrega de la Torá, cuando la persona encontraba a una mujer en la calle, si aceptaba él y ella de casarse, la introducía a su casa y la convertía en su esposa. Por cuanto que se entregó la Torá, fueron ordenados los Yehudim que, si desea el hombre desposar una mujer, debe adquirirla primeramente ante testigos y solo después será su mujer. Esta adquisición es llamada Kiddushim. De igual manera, Maimónides define más adelante la prohibición de tener relaciones con una mujer sin desposarla. Además de los Kiddushim, es preciso llevar a cabo otro proceso llamado Nizuin para convertir a la mujer adquirida en su esposa. Por último, nuestros sabios obligaron a escribir una ketubá en cada matrimonio. La ketubá impone al esposo a pagar una cierta cantidad de dinero a su mujer en caso de divorciarla, además de definir las obligaciones que debe respetar durante el matrimonio para con ella. El propósito de la ketubá se dice que era evitar que los hombres se divorciaran con facilidad. Bueno, continuamos. El Talmud en Sanedrín 21a explica que el pilegesh o pilegesh es la mujer que fue desposada con Kiddushin y Nisuim, pero sin ketubá. De modo que la pilegesh no goza de ningún beneficio ni obligación por parte de su esposo. Además de que, en caso de ser divorciada, no recibirá ninguna retribución a cambio. Queda claro ahora por qué la traducción común de concubina no es acertada para el término pilegesh, ya que también la pilegesh es su esposa, solo que sin privilegios ni obligaciones monetarias. Cabe preguntar por qué se llaman pilagshim, y nos responde el Gaón de Vilna. En hebreo la palabra hombre se escribe ish, empleando 3 letras, Aleph, Yud y Shin, mientras que la palabra mujer se escribe Isha, empleando también 3 letras, Aleph, Shin y G. Significa que las palabras hombre y mujer tienen en común 2 letras, Aleph y Shin, y se diferencian porque el hombre cuenta con la letra Yud y la mujer con la letra G, obteniendo así 2 de las 4 letras que conforman el sagrado nombre de Dios, Yud-Ke, Bab-Ke. El documento que autoriza su matrimonio se llama Ketubá. Esta palabra se conforma en realidad de las mismas letras que conforman las palabras Ketov-Ba, que significa escribe las letras Bab y G, obteniendo así las 2 letras faltantes para formar el sagrado nombre de Dios. Por ello, cuando se toma por esposa una pilegesh, el nombre de Dios en esta pareja estará incompleto. Es por eso por lo que se le llama pilegesh, que significa plak shem, medio nombre, refiriéndose al nombre de Dios que, en su caso, solo figura la mitad compuesta por la letra Yud del hombre y la letra G de ella, faltando así, por no tener la ketubá, las otras 2 letras. Ahora regresemos a la historia de Shlomo HaMelech. El versículo comenta que Shlomo contaba con 300 pilagshim,
¿Qué falta hay en esto? Después de todo, la prohibición de la Torá de desposar a más de 18 mujeres no aplica en Pilagshim. Entonces, ¿por qué no habría de hacerlo? Según una explicación muy interesante, la falta de Shlomo HaMelech consiste en el sufrimiento de que todas ellas vivieron día con día a raíz de la prohibición de tomar por esposa a la viuda o divorciada del rey. La ley judía prohíbe casarse con la mujer que alguna vez fue esposa del rey. Esto para no faltar al honor del rey, de modo que, incluso en vida del monarca, podrían considerarse como viuda en vida de su esposo. Esta ley aplica también para las Pilagshim, Radak y Malvin, en Shemuel 2, capítulo 20, versículo 3. Por ello, al desposar 300 Pilagshim, les ocasionó ser viudas en vida de su esposo, a todas ellas, ya que no eran princesas ni reinas y no tenían ningún futuro. Además, Shlomo HaMelech falleció de temprana edad de 52 años, de modo que sus 300 Pilagshim se quedaron en el camino, sin nada más que esperar de la vida como mujeres. Y se encaminó Shlomo tras Ashtoret, dios de los Sidonim, y tras Milcom, abominación de los Amonim. E hizo Shlomo lo malo ante los ojos de Dios, y no fue íntegro detrás de Dios como David su padre. Entonces construyó Shlomo un altar a Kemosh, abominación de Moab, en la montaña frente a Jerusalén, y a Molech, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres gentiles, ahumaban y sacrificaban para sus dioses. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 5 al 9. Pese a que los versículos indican con toda claridad que Shlomo HaMelech mismo había incurrido en el pecado de idolatría, nuestros sabios aclaran en Shabbat 56b que esto jamás sucedió. En realidad, Shlomo jamás practicó idolatría ni nada que se le parezca. No obstante, al no reprender a sus esposas para que no lo hagan, se le consideró como si él mismo lo hubiese hecho físicamente. Esto basado en la regla que afirma el Talmud, que todo el que está en sus manos evitar que su familia incurra en una falta, si no lo impide, se le considera como si él mismo la hubiese cometido. Los siguientes versículos sirven como introducción puntual para el cuarto cántico del Shir HaShirim, además de la historia que en sí transmiten. Y se enfureció Dios con Shlomo porque desvió su corazón de Dios, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le ordenó sobre este asunto de no caminar tras dioses ajenos, pero no respetó lo que le ordenó Dios. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 9-10. Aunque para estos momentos Shlomo había profetizado 3 veces, este versículo solo enumera los encuentros en los que Shlomo había buscado a Dios, el primero y el tercero. Según otra explicación, de los 3 encuentros, solo en los 2 últimos Dios le había advertido a Shlomo no desviarse del camino correcto. Por ello, este versículo enumera solo esas 2 ocasiones. Y dijo Dios a Shlomo: por cuanto que sucedió esto contigo y no respetaste mi pacto y mis decretos que ordené sobre ti, romperé el reino sobre ti y lo entregaré a tu siervo. No obstante, en tus días no lo haré, por causa de David, tu padre, pues en manos de tu hijo lo romperé. Sin embargo, a todo el reino no romperé. Una tribu entregaré a tu hijo por David, mi siervo, y por Jerusalén, que he elegido. Este está en Primera de Reyes, capítulos 11-13. Estos versículos definen la cuarta profecía que tuvo Shlomo, la cual representa el cuarto cántico del Shir HaShirim, y al mismo tiempo el cuarto encuentro de la nueva reina, antigua campesina, con el nuevo rey, antiguo pastor. Esta profecía, como sabemos, se cumplió al pie de la letra, pero ¿qué le pasó al gran rey de Israel? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le faltaba? Si ya el rey entró al palacio, ¿cómo fue que la campesina perdió el rumbo y se fue al otro extremo hasta sacar al rey de su vida? Es común que el hombre piense que jamás le sucederá algo que pueda afectarle. Su situación económica, política y social es perfecta, además es sabio, goza de buena salud y todo parece caminar sobre ruedas. Entonces, ¿qué podría sucederle? El problema es que esta soberbia puede cavar nuestra tumba personal,
Tal fue el caso de Shlomo, a quien la confianza excesiva en su propia inteligencia le hizo caer y perderlo todo. Él pensó que con su inteligencia podría dominar a tantas mujeres, controlar la mente idólatra de muchas de ellas, ocuparse de la educación de todos sus hijos, lo cual al final no resultó cierto. Pensó Shlomo, no pasa nada si traigo caballos de Egipto y si mantengo mejores relaciones con el faraón. Con su hija, no pasa nada, la enamoraré del judaísmo, la convertiré, seremos muy felices. La realidad fue muy diferente. La hija del faraón obstaculizó el servicio del Beit HaMikdash y los sacrificios a tal grado que, en una ocasión, tuvo que entrar la madre del rey a bofetearlo. De igual forma, pensó Shlomo, el dinero es poder, y cuanto más tenga, más me respetarán. El dinero no me hará perder la cabeza. Pero la realidad fue muy diferente. Shlomo ostentaba su riqueza y las derrochaba de tal forma que el tesoro se agotó. Sin embargo, de ninguna manera podía aceptar su caída y vivir en una vida más austera. El inigualable sabor de los manjares, las fiestas y el honor que recibía diariamente no podían ser suprimidos. Shlomo HaMelech ya no contaba con recursos suficientes para continuar su ritmo de vida, y en su vasta sabiduría decide cobrar impuestos a cualquiera que desee ingresar al Beit HaMikdash. Es decir, la misma casa que él había edificado en honor a Dios, ahora tenía una cuota de entrada. Claro está que nadie estuvo de acuerdo con sus decretos. Por un lado, el hecho de tener que pagar para poder rezar a Dios u ofrecerle un sacrificio, les parecía absurdo. Por otro lado, sin ninguna duda, cada vez una menor cantidad de personas visitaría el Beit HaMikdash, al considerar que deberían pagar la entrada, lo cual hería los sentimientos de todos, incluyendo la gente acaudalada, la cual no había tenido problema alguno en pagar. Esto incitó a uno de sus súbditos, de nombre Yerovam ben Nevat, a rebelarse públicamente, clamando por las calles y convenciendo a la gente de que Shlomo HaMelech no estaba procediendo correctamente. La gente no lo reprendió, pues tampoco estaban de acuerdo con los nuevos dictámenes. No obstante, el reinado de Shlomo no se vio afectado. Poco después de la muerte del rey Shlomo, su hijo, Rehavam, subió al trono, continuó gobernando respetando las leyes que su padre había impuesto. Los súbditos se le acercaron para presentar su queja, solicitando que suprima la ley de pagar para ingresar al Beit HaMikdash. Rehavam no sabía qué hacer, de modo que pidió consejo a dos grupos de amistades. Los sabios le aconsejaron escuchar a la gente y atender sus quejas, suprimiendo el costo de la entrada al Beit HaMikdash. Sus jóvenes amigos, por su lado, le recomendaron hacer caso omiso a las quejas de la gente, ya que si atendía sus demandas, lo considerarían como un rey débil y pagaría por ello con el tiempo. Rehavam decidió seguir la propuesta de sus jóvenes e inexpertos compañeros y desechó la recomendación de los sabios de atender los reclamos del pueblo. El resultado fue que los inconformes proclamaron un nuevo rey, Yerovam ben Nevat, quien gobernó sobre 10 de las 12 tribus de Israel. Rehavam, el hijo de Shlomo HaMelech, se resignó a gobernar únicamente sobre las 2 tribus restantes, Yehudá y Binyamin, dividiendo así el reino de Israel, perdiendo la descendencia del rey Shlomo, la gloria del reinado sobre todo el pueblo de Israel. En conclusión, en esta época de su vida, el rey Shlomo tuvo un bajón espiritual, causado por una excesiva confianza en su gran inteligencia, lo cual lo condujo a la desobediencia de las órdenes divinas. Esto causó que el rey, Dios, huya del palacio, ya que su persona y su alma campesina no eran merecedoras de su presencia, pero aún y con todo esto, Dios se tomó la molestia y fue a tocarle la puerta. Cuarto cántico. Mientras el rey Shlomo se alejaba de Dios, tomando un camino equivocado en la vida, Dios decide tocarle la puerta esperando un cambio de rumbo. Esas oportunidades no se repiten con frecuencia en la vida, por lo tanto hay que estar atentos al llamado y aprovecharlo. Leemos en el Shir HaShirim, capítulo 5, versículo 2.
Yo estoy dormida y mi corazón despierto. Esta expresión describe a la persona que duerme, pero al mismo tiempo está atenta a lo que sucede a su alrededor. En estas líneas, la nueva reina confiesa que se había cansado y bajó las defensas, hasta quedarse dormida. No obstante, todavía vigilaba lo que sucedía a su alrededor. Shlomo HaMelech admite que su apego y su entrega a Dios se habían deteriorado, todo por no continuar por dicho camino. Entró en la etapa que se dista por estar desanimado y con una evidente falta de interés. Es importante recalcar que aunque nuestros sabios afirman que Shlomo HaMelech no había incurrido activamente en transgresiones, sí se había distanciado de Dios y probablemente incluso había dejado de acudir al Bet HaMikdash para buscarlo. No se interesaba en seguir otros dioses, pero tampoco buscaba a Dios. Estaba dormido, sin embargo, no había perdido la fe, pues su corazón seguía despierto y consciente. Leemos en el mismo versículo: la voz de mi querido toca. En la narración de la campesina y el pastor, el rey, que es el Yetzer Hará, que había sido expulsado de su trono, yacía fuera del palacio, sin perder la esperanza de retomar algún día su lugar. Mientras tanto, el pastor se puso la corona, tomó el lugar del rey y nombró a la campesina como la nueva reina. Ahora el rey anterior regresa a su palacio, expulsa al pastor, desterrándolo muy lejos, y anestesia a la campesina, dejándola dormida en su habitación. Acto seguido, el pastor aparece repentinamente y golpea la puerta de la habitación en la que la campesina duerme. Relacionándolo con el alma y su encuentro con Dios, el instinto del mal había sido expulsado y la unión del alma con Dios era perfecta. Posteriormente, el instinto del mal retoma la autoridad y anestesia al alma por un tiempo, hasta que Dios se le presenta de nuevo y la llama. Es evidente el cambio de la campesina, que es el alma, en estos episodios de haber estado enferma de amor por el pastor hasta estar dormida y apenas consciente de su llegada. Nuevamente, el antiguo rey, que es el instinto del mal, se apodera de todo y la domina hasta dejarla sin poder defenderse. Esto debido al fuerte contraataque que el antiguo rey organizó contra el golpe de estado que el pastor había hecho. Leemos en el mismo versículo: ábreme, mi hermana, mi compañera, mi paloma, mi íntegra. Como dijimos anteriormente, hay ocasiones en que la persona busca a Dios y otras Dios busca a la persona. En esta ocasión, en la que evidentemente es Dios quien busca a la persona, es importante resaltar las diferencias con relación al segundo encuentro que tuvo Shlomo HaMelech con Dios, pese a que también en dicho encuentro fue Dios quien la buscó. La expresión Ra'yati, mi compañera, que en ocasiones es traducida como mi esposa, también significa mi pastora. Sina había anhelado ser la pareja ideal del pastor cuando todavía era pastor. Así llama el pastor a la nueva reina, recordando ese amor tan particular que sentía por él tiempo atrás. Dios llama al alma, en esta ocasión bajo el mismo término con el que él mismo se denomina, como el pastor, roé en hebreo, para definir el aprecio que le tiene por haber anhelado encontrarlo y unirse a él. Los demás términos de aprecio con los que el pastor se dirige a la campesina son los mismos que ha empleado a lo largo del Shir HaShirim, recordando cada momento inolvidable que vivieron hasta ahora. Leemos en el mismo versículo del capítulo 5. Pues mi cabeza se llenó de rocío, mi cabello de gotas de la noche. El pastor clama a la campesina y le explica lo incómodo que se siente estando fuera del palacio. En forma similar, Dios le dice al alma que aunque mora en los cielos y tiene todo, está incómodo. Él desea morar con el alma, como el versículo lo indica, y moraré dentro de ustedes en Shemot 25:8. El Malvin explica que de la expresión mi cabeza se llenó de rocío, que la palabra tal, rocío, alude a las 39 luces con las que Dios llevará a cabo la resurrección de los muertos con la llegada del Mashiach, como lo insinúa el versículo
Yeshayahu 26:19. Pues rocío de luces es tu rocío, ya que la suma de las letras que conforman la palabra tal, que es rocío en hebreo, resulta 39. De modo que Dios garantizó a Shlomo HaMelech que, si retornaba al buen camino, él emplearía 39 luces para resucitarlo y regresar las cosas a como eran antes, y mejor aún, pues disfrutaría además de la bendición que dichas luces emanan. En el versículo 3 del capítulo 5 del Shir Hashirim leemos: túnica, ¿cómo la vestiré? Me he lavado los pies, ¿cómo los ensuciaré? La campesina responde al llamado del pastor explicándole que está cansada y no tiene fuerzas para vestirse de nuevo y abrirle la puerta. Además ya se lavó los pies y no está dispuesta a ensuciarlos de nuevo para dirigirse hasta la puerta a atender su llamado. Con relación a la unión del alma con Dios, explica el Malvin que cuando una persona ama a Dios intensifica su estudio de Torá, reza fervientemente, conecta, medita, busca mayor apego y alcanza niveles de profecía elevados. Se viste con un concepto llamado túnicas de luz, las mismas que Adama Harishon vestía. En la actualidad podría definirse como un resplandor celestial, el cual es difícil de concebir. La luz que emanan dichas túnicas espirituales no permite sufrir daños a quien las porta, ni siquiera a los más hambrientos leones, como sucedió con Daniel en la fosa a la que fue arrojado, quien también se envolvió con estas túnicas y los leones no lo lastimaron. Basado en esta explicación, Dios pide a Shlomo que vuelva a vestir que alguna vez vistió, y Shlomo le responde: me he quitado la túnica, ¿cómo las vestiré? Es decir, reconoce que alguna vez estuvo apegado a Dios y consiguió vestir esas túnicas, pero que ahora ya no está dispuesto a recorrer de nuevo el camino para conseguirlo. Respecto a la queja de la campesina, me he lavado los pies, ¿cómo los ensuciaré? La respuesta es la más obvia: usar calzado. ¿Por qué entonces se niega a calzarse los pies y abrir la puerta? Explica el Nefesh HaHaim que el alma de cada persona se origina desde el trono celestial y en línea recta se extiende hasta introducirse dentro del cuerpo. Es decir, el cuerpo humano bien podría representar el calzado del alma que porta, por ser el extremo final de la misma y viceversa. Que el calzado representa al cuerpo humano, por contar ambos con la misma función de contener el extremo final de la existencia del sujeto. Nuestros sabios explican que cuando Dios se le presentó a Moshe Rabenu en la zarza ardiente para encomendarle salvar al pueblo de Israel de Egipto, dividir el mar y entregar la Torá, entre otras, primero le ordenó: descalza tus zapatos de tus pies. Esto está en Shemot 3:5. En un sentido más profundo, Dios le indicó que para poder alcanzar los niveles para llevar a cabo dichas misiones, debía primero salir de su calzado, es decir, aislar su alma, que comienza desde el trono celestial de su cuerpo, su zapato, dejando de lado su vida cotidiana y lo que este mundo material puede ofrecer. Este es el motivo que encierra la prohibición de cubrir los pies con calzado de cuero en Yom Kippur. Para poder conseguir el nivel de Dios, el nivel que Dios espera de nosotros en este día, es dejando de lado la parte material, aislándonos de nuestro calzado, del cuerpo, de las necesidades del cuerpo, para buscar la trascendencia. Ahora que Dios pide a Shlomo que regrese al buen camino, le advierte que primero debe dejar atrás el materialismo, pues no le será aceptable que le abra la puerta si su cuerpo, aludiendo al alma, porta calzado, es decir, si continúa aferrado al materialismo. Shlomo responde: sin zapatos no iré hacia ti para abrirte la puerta, dando a entender que se ha introducido demasiado en el materialismo y no está en posición de renunciar a sus zapatos. En el versículo 4 del capítulo 5 leemos: mi amado extendió su mano por el agujero de la puerta y mis entrañas se conmovieron por él. El pastor no se rinde y decide abrir la puerta él mismo, pasando la mano por el cerrojo de la puerta sin resultados.
De modo que Dios continúa fuera del cuerpo de Shlomo HaMelech y en su misericordia introduce un poco de luz divina en el cuerpo del rey para tocarle el alma, con la esperanza de que eso lo despierte y abra sus puertas. Lamentablemente tampoco funciona y Dios se retira. Fue entonces cuando la campesina, el alma de la conciencia. En un sentido más profundo, la introducción de Dios en el alma de Shlomo originó, contra la voluntad del rey, cierta profecía. Después de todo, cualquier contacto con Dios promueve cierta unión que revela secretos. Así fue como dicho encuentro, aunque desde detrás de la puerta hizo que Shlomo recibiera un mensaje en su interior que al poco tiempo surtió efecto y originó que mis entrañas se conmovieron por él. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde, como lo expresan los siguientes versículos. Me levanté para abrirle a mi amado y mis manos goteaban mirra, y mis dedos impregnaban mirra sobre el pasador de la cerradura. Esto está en el versículo 5 en el capítulo 5. Finalmente la campesina se levanta para abrir la puerta de a su amado. Al hacerlo, percibe que cuando el pastor intentó abrirla desde fuera la impregnó de mirra, de modo que se adhería a las manos de la campesina hasta gotear esa esencia e impregnarse en sus dedos solo por tener contacto con el pasador de la cerradura. El momento en que Shlomo reaccionó y decidió buscar de nuevo a Dios fue cuando le advirtió que su reinado se dividiría, quedando tan solo una pequeña porción bajo el mando de su hijo Rehav-am. Leemos en el versículo 6 del capítulo 5. Abrí a mi amado y mi amado dio la vuelta retirándose. Mi alma salió cuando hablaba. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Es triste que anteriormente cuando la campesina buscaba al pastor, éste se le aparecía y le llenaba la vida de regocijo. Ahora la campesina abre la puerta, lo busca, lo llama y no hay respuesta. Pues, después de especificar que su amado se fue y no le respondió, la campesina comenta que mi alma salió cuando hablaba. Está claro que no se refiere al presente, pues a continuación afirma que el pastor no responde a su llamado. Además, esta frase está en pasado. ¿Qué sentido tiene comentar en este momento que se le salía el alma cuando el pastor le hablaba tiempo atrás? La explicación es que Shlomo comenta que cuando Dios le informó que su imperio sería dividido, se le salió el alma. Y fue entonces cuando decidió levantarse para buscar a Dios, como explicamos en el versículo anterior. En un principio, Shlomo buscó a Dios y Dios buscó a Shlomo. En ese momento se entiende como un encuentro cara a cara. Posteriormente, Shlomo ignora a Dios, aunque Dios todavía lo buscaba. Ese momento pudiera entenderse como te hablé y me diste la espalda. Más adelante Dios se aleja dándole la espalda a Shlomo. El rey reacciona y lo busca. Esos momentos se definen como te busqué y solo vi tu espalda. De modo que Shlomo lo único que puede vislumbrar es la espalda de Dios, y es por eso que Dios no responde a sus llamados. Más allá de lo que estamos leyendo ahora, es muy importante este último párrafo con respecto a la espalda, porque cuando estudiemos Partsufim, distintos tipos de Partsuf, y veamos cómo se relaciona Malhut con Seirampin, vamos a entender un poquito mejor quizá este párrafo. Tengan en mente entonces esto para más adelante. Aunque inicialmente Shlomo buscó a Dios por amor, en esta ocasión fue por temor a perder la mayor parte de su reinado. Es por eso también que Dios no está dispuesto a responderle. En un principio Shlomo estaba enfermo de amor por Dios y ahora está enfermo de miedo. Versículo 7, capítulo 5. Me encontraron los guardianes que circundan a la ciudad, me golpearon, me hirieron, se llevaron mi joya de sobre mí los guardianes de las murallas. En la narración la campesina se angustia porque al intentar salir de nuevo a buscar al pastor, los guardianes de la ciudad y de las murallas la regresan al palacio una y otra vez, en ocasiones incluso con agresividad. En forma análoga, el alma intenta de nuevo encontrar a Dios. Para eso se propone una vez más aislarse del cuerpo que la encierra.
Sin embargo, el materialismo, sus deseos y la ambición no se lo permiten, de modo que una y otra vez la golpean y no le permiten escapar ni por un instante. Lo mismo le sucedió a Shlomo en sus intentos por encontrar a Dios de nuevo, porque el estilo de vida al que se había acostumbrado ya no se lo permitía. Es por eso que la campesina expresa que los guardianes de la ciudad se llevaron mi joya de sobre mí. Esta joya ya se coloca sobre una especie de diadema o coronilla que adorna el cabello por encima de la cabeza. Por eso comenta que la joya fue tomada de sobre mí. En forma similar, el alma afirma que el cuerpo le ha quitado la joya de sobre su cabeza, haciendo alusión a su capacidad de tomar decisiones y hacer lo que considera conveniente en ese momento. Esta joya que agracia la cabeza ahora la tienen los guardianes de la ciudad, pues son solo ellos los que toman las decisiones. Shlomo HaMelech comenta con pesar que había perdido su maravillosa sabiduría y que ahora estaba a merced de sus impulsos corporales, los que se rigen acorde a su vida material, haciéndole perder su capacidad de dejar de lado las adicciones y encontrar de nuevo a Dios, ya que su cabeza quedó atrapada en manos de los guardianes y ya no importa cuán sabio sea, se comporta como un tonto. En el versículo 8 del capítulo 5 leemos: Les hice jurar a ustedes, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué le dirán? Que enferma de amor estoy. La campesina, desde lo más profundo del palacio que la apresa, busca el modo de hacerle saber al pastor que todavía está enferma de amor por él. Shlomo HaMelech, al percatarse de que todos sus intentos por encontrar a Dios son inútiles, decide hacerle saber que está arrepentido y su nuevo propósito es encontrarlo. El término hijas de Jerusalén alude a cualquiera que pudiera estar al alcance de la campesina o de Shlomo HaMelech para poder transmitir al pastor, es decir, a Dios. No importa el medio, lo relevante ahora es que su mensaje sea entregado. En el momento de que el rey Shlomo decide retractarse de su camino equivocado y buscar a Dios, inicia un diálogo interno con preguntas, con respuestas, con mucha convicción, ya que, como dijo la Mishnah, debes saber qué responder al ateo, a lo que agregaron, al ateo que está en ti. Leemos en el versículo 9, capítulo 5. ¿Qué tiene tu amado más que otro amado, la más bella entre las mujeres? ¿Qué tiene tu amado más que otro amado, que así nos hiciste jurar? Todos cuestionan a la campesina. ¿Qué fue lo que vio en el pastor, más que en cualquier otra persona? ¿Por qué lo busca con tanta ansiedad al nivel de estar enferma de amor por él? De la misma forma, el cuerpo comienza a cuestionar al alma, con todo tipo de dudas. ¿Por qué elegir el camino que lo acerque a Dios? ¿Qué puede encontrar en ese estilo de vida que lo mundano no pueda ofrecerle? En la vida práctica, algunos comentaristas explican que las hijas de Jerusalén, a las que el versículo anterior se refiere, son los diferentes pueblos del mundo, quienes en comparación con Jerusalén son minúsculas como sus hijas. Y preguntan al pueblo de Israel, ¿qué es lo que ven en Dios más que en otros dioses? ¿Por qué se aferran con tanta devoción a su doctrina y rechazan por completo las creencias de otras religiones? Versículos 10 y 11 del capítulo 5, dice así: Mi amado es blanco y rojo, abanderado de multitudes, su cabeza es como el oro fino, su cabello rizado, negro como el cuervo. Estos versículos que intentan definir a Dios se introducen principalmente en el mundo de la Kabbalah, analizando lo que se conoce como las 10 Sefirot. Literal, la campesina describe el aspecto del pastor para precisar por qué está tan enamorada de él. Tiene aspecto blanco y rojo, su cabello es hermoso como el oro que resalta sobre un negro intenso. La cabeza alude a la Sefirá de Keter, corona, la cual está elaborada de un oro muy costoso que no permite ver la cabeza de quien lo porta. En forma similar, el alma expresa que Dios es bello y perfecto, pero desconoce sus pensamientos y el porqué de sus decisiones, pues su corona lo oculta todo. Es por eso que nuestros sabios definen al modo en que Dios dirige al mundo como
más oculto que lo oculto, como figura en los párrafos del Patageliahu Anabí, pues nada ni nadie puede descubrirlos. Por otro lado, la campesina define con claridad el aspecto físico de su amado pastor. Es blanco y rojo. Aunque no comprendemos las decisiones de Dios, sabemos que todas se dividen en blanco o rojo, es decir, provienen de la misericordia o del juicio. Nuestros sabios definen como derecha e izquierda, Jochma, inteligencia, o Biná, sabiduría, Gesed, favor, misericordia, o Geburá, fuerza, rigor, Netzach, eternidad, o Hod, belleza. Todas estas expresiones definen las diferentes maneras en que Dios se comporta con nosotros, originando su proceder de una de estas dos fuentes, blanco o rojo. Versículo 12, capítulo 5. Sus ojos son como palomas junto a los arroyos, bañadas en leche, sentados sobre sus cuencas. La campesina expresa otro aspecto que define la belleza del pastor, que lo hace resaltar por encima de todos los demás pastores. El encanto de sus ojos. Este versículo nos dice que la mirada de Dios se asemeja a los ojos de las palomas cuando vuelan bajo, por encima de los arroyos. Es decir, se mantiene bajo, con la mirada en descenso. Además, los ojos hacen alusión a la sefirot de Jochma, inteligencia, y Biná, sabiduría. La Jochma representa las ideas primordiales y la Biná representa el desarrollo de dichas ideas. Esta mirada de Dios se baña en bondad, la cual se representa en el versículo por la blanca leche. Además, el término bañadas expresa que está debidamente construido, no le falta nada. La expresión sentados sobre sus cuencas significa perfección. Los ojos son bellos cuando no están demasiado sumidos dentro de sus cuencas ni demasiado fuera de ellas, sino perfectamente sentados sobre ellas. Así también el proceder de Dios es perfecto, pues asienta bien donde debe ir. En el versículo 13 del capítulo 5 leemos: sus mejillas son como el jardín de perfume, donde crecen dulces hierbas, sus labios como rosas, gotean mirra que se extiende. La campesina continúa expresando el encanto físico de su amado pastor, ahora refiriéndose al aspecto de sus mejillas y labios. Las mejillas representan en la analogía el poder del habla. Nuestros sabios revelan que Dios planeó la creación del universo antes de crearlo físicamente. Esto se insinúa en el primer versículo de la Torá: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Bereshit 1:1. Ya que la palabra Bereshit incluye las letras que forman la palabra Beroshí, en mi cabeza, indicando que en un principio Dios meditó primero cómo crearía el universo y solo después lo hizo. Sus mejillas son como jardín de perfume, donde crecen dulces hierbas. Después que en la cabeza divina se pensó y proyectó la creación con el Keter, Jochma y Biná, llega el momento de la ejecución, el momento en que Dios dice y se hace, continuando con las 6 sefirot llamadas Seirampim, que son Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod y Esod. Por último, la 10ª sefirá, que concuerda con la 7ª sefirá de esta segunda cuenta, corresponde a Malhut. La sefirá de Malhut es la combinación de todas las demás sefirot. Para estos conceptos, comencemos por explicar qué significa cuando los versículos expresan que Dios dijo algo. Por ejemplo, en los versículos de la creación, Él nos decía lo que quería que fuera creado y se creaba. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? La persona habla, primero piensa lo que quiere decir, luego lo analiza y finalmente decide expresarlo. Estos 3 aspectos se relacionan con las primeras 3 sefirot. Keter representa el momento de pensar, Jochma alude al momento en que se analiza lo que está dispuesto a decir, y Biná es la determinación de decirlo. Luego de este proceso, se deriva la emisión misma de lo que se pensó, analizó y decidió decir. Para ello, el ser humano cuenta con 5 medios para hacerlo.
emitiendo cada letra desde diferente: gutural, labial, dental, palatal y lingual. Las sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, representan a cada uno de estos canales por los que se generan las consonantes. La Sefirá Yesod es la que emplea y combina estos 5 canales para articular palabras y frases completas. Por último, la Sefirá de Malhut representa al receptor, es decir, al oído de la persona que escucha las palabras de quien las emite. Por ello, cuando los versículos definen que Dios habló, manifiestan de este modo que todas las sefirot tomaron parte para que la voluntad de Dios se materializara, incluyendo a la tierra que escuchó y llevó a cabo su orden. En nuestro versículo, el alma define a la palabra de Dios como sus labios, como rosas, gotean mirra que se extiende, pues todo se originó por su orden. Con esto la campesina, que sería el rey Shlomo, está reflexionando sobre la grandeza divina y cómo todo se hace y se deshace con su sola palabra, la cual de simple no tiene nada. Todos sus caminos son analizados y ejecutados por el orden de las 10 sefirot. En el versículo 14 del capítulo 5 leemos: sus manos como varas de oro ornamentadas con crisólito, su abdomen es como marfil macizo cubierto de zafiros. Este versículo alude a la entrega de la Torá, misma que Dios describió con sus propias manos, metafóricamente. Además comenta que la Torá es de oro por fuera y llena de zafiros, como una caja de oro que contiene un tesoro colmado de diamantes y piedras preciosas. Cuando observamos la Torá desde fuera, nos sorprendemos de su perfección y de los asombrosos detalles que contiene. No obstante, cuando se estudia con profundidad, se descubren conceptos cientos de veces más perfectos y más sorprendentes. Leemos en el versículo 15, en el capítulo 5. Sus piernas como pilares de mármol que descansan sobre bases de oro. Su aspecto es como el Lebanón, elegido como los cedros. La campesina define la apariencia del final del cuerpo del pastor, que son sus piernas, y su aspecto en general. Análogamente, el alma aborda la última de las sefirot, Malhut, que se ubica en lo más bajo, y de su aspecto general, que es tan bello como los cedros del Lebanón. Leemos en el versículo 16 del capítulo 5. Su paladar es dulce y todo él es dulzura. Este es mi amado y este es mi compañero, hijas de Jerusalén. Por último, la campesina define que su amado pastor no solo es bello en su aspecto físico, sino que también lo es en su manera de ser. El alma define a Dios por su dulzura, pues todo lo que nos da son regalos. Además, cuando reconocemos que todo lo que Dios nos proporciona son regalos dulces, anhelamos la cercanía de Dios. Esto se insinúa en la palabra mahmadim, dulzura, que también significa deseado. Así es que con las palabras este es mi amado y este es mi compañero, Shlomo HaMelech termina de definir a Dios y el anhelo que tiene de encontrarlo de nuevo, después de haber rehusado a acercarse para abrirle la puerta cuando él se lo propuso. De esta forma en que el Malbim explica los versículos es sorprendente, ya que los versículos en Melahim I no insinúan en ningún momento que Shlomo HaMelech se haya arrepentido de su actitud de alejarse de Dios. Por ello es interesante saber que después de todo, Shlomo HaMelech acudió al llamado de Dios. No obstante, jamás volvió a tener un encuentro con Dios, como veremos en el siguiente y último cántico, en el que Shlomo desea y pide morir al darse cuenta de que esa era la única manera de encontrarse de nuevo con Dios, el deseo que tanto anhelaba. Shlomo está tan decepcionado al saber que no podrá encontrarse más con Dios, que solo espera que su alma se separe de su cuerpo definitivamente y así poder estar con él. Además, incluso depositando su alma en el cielo, nada ni nadie le garantizaba que vería a Dios nuevamente, pues existen diversas divisiones en el mundo venidero y no en todas se goza de la cercanía con Dios. Sin embargo, de algo estaba seguro Shlomo HaMelech, sea como fuera, que finalizaría su vida en este mundo, su paradero sería el mundo venidero.